Bueno, buenos días. Estamos acá en un nuevo video programa de OIT Mortales XT, el programa de temas varios y opinión. Bueno, hoy no vamos a analizar ninguna noticia, no vamos a hacer nada de eso. Hoy yo quiero exponerles un tema que es muy importante que conozcan. Les voy a tirar acá las puntas y después cada uno de ustedes verá. Yo lo único que les puedo decir que con este video programa que yo voy a y el tema en el que voy a tratar hoy en este video programa, yo les puedo asegurar que ustedes van a empezar a poder conectar puntos de por qué están pasando cosas en el mundo y pasan cosas en el mundo de la política, y van a poder conectar los puntos con esto. Van a poder empezar a entender muchas cosas que pasan que en los medios del sistema jamás nos van a explicar y jamás nos van a decir. Yo hoy quiero hablar un poquito de cómo las sociedades, ¿no? Cómo los ciudadanos de a pie son manipulados de forma tal que muchas veces terminan votando en contra de sus propios intereses personales. ¿Cómo se logra esto? Estas son técnicas que utilizan las mentes que están detrás del sistema y que quieren imponernos su nuevo orden de gobierno mundial totalitario. Y ellos utilizan a través de sus medios de comunicación, llámese CNN, Fox News, todos los medios de comunicación, grandes medios de comunicación de los que ellos son dueños y de los que ellos utilizan para muchas veces convencer y lavarle el cerebro a los ciudadanos mediante estas estrategias de manipulación y hacerlos votar o tomar elecciones en contra de sus propios intereses. Yo en esta primera parte les voy a hablar primero de cómo estas técnicas, dónde nacieron estas técnicas y estrategias de manipulación de masas, y de guerra psicológica, porque eso se llama así, es guerra psicológica, son técnicas y estrategias de guerra psicológica de masas, que las élites ricas planetarias utilizan contra el ciudadano y a pie. Ustedes y yo utilizan para apuntar a nuestras cabezas durante 24 horas, no con balas, estas no son guerras. Tengan en cuenta que las guerras que estas élites ricas planetarias le han declarado al ciudadano común, al ciudadano de a pie, a usted, a mí, no son guerras convencionales. O sea, sáquese de la cabeza de que esto es una guerra convencional. Estas son guerras silenciosas. Guerras silenciosas cuyas armas son armas tranquilas. Inclusive existe un libro que explica también todo esto, que se llama Armas tranquilas para guerras silenciosas. Estas guerras silenciosas es que han declarado las élites ricas planetarias contra los ciudadanos comunes, son justamente eso, ¿no? Utilizan armas tranquilas para guerras silenciosas. Y el nombre de esta guerra es la guerra psicológica. Bien, ¿qué es lo que utilizan estas élites a través de la televisión? Porque la televisión, contrariamente a lo que fue en sus principios, en los años 40, en los años 50, cuando surgió la televisión era un medio de comunicación que entretenía, que formaba al ciudadano, había muchos programas culturales, programas que hacían pensar, hacían reflexionar al ciudadano, pero que ya a partir de los años 80 y mucho más a partir de los años 90, cuando ya los poderes corporativos privados empezaron a
invadir el espectro de lo que son los multimedios, la televisión comenzó a ser un arma para estas pequeñas élites que vieron en la televisión, en el aparato, en la televisión, vieron el medio y crucial para convertirlo en un arma que apunte hacia la cabeza durante 24 horas de todos los ciudadanos del planeta. Estas armas que utilizan las élites, la televisión, hay un dicho que dice muy certero, ¿no? Que dicen que la televisión es un arma de manipulación masiva, y es verdad. Y ya va a ver usted por qué, porque yo voy a tocar un poco esto, ¿no? ¿Qué hicieron estas élites ricas para, ya a partir de los años 80, 90, ya al tomar ellos poder de los grandes medios de comunicación, comenzar la guerra contra el ciudadano? Estas guerras tranquilas, con armas silenciosas, y cuya arma silenciosa, repito, se llama la guerra psicológica. No es una guerra de violencia física contra el ciudadano, pero sí es una guerra silenciosa contra la psicología del individuo para llevarlo a que muchas veces este individuo vote por candidatos que están respaldados por estas élites, y para que a su vez el ciudadano de a pie termine votando en contra de sus propios intereses. Comencemos. ¿Cuáles son los métodos que utilizan las élites ricas planetarias a través de los medios para ir atacando la psicología del ciudadano de a pie? Castigos y torturas como formas disuasorias de cambio. Eso ya sería en el aspecto mental. Hablo de torturas, de castigos y torturas psicológicos. También están los físicos, pero cada vez más que es como que ellos van perfeccionando y se dan cuenta que el ataque físico, la agresión física, va siendo cada vez más en estas élites ricas planetarias la elección, la menos elegida, ¿no? Sino que apunta más que nada a torturar y a castigar la psicología del individuo. Otra arma silenciosa es dividir a la sociedad de una nación en dos bandos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy hay uno que es muy, o sea, agrietar a esa nación que se quiere conquistar, o que se le quiere quitar algún recurso natural, dividir a la población de esa nación en dos bandos. Hoy acá, por ejemplo, en Argentina y en el mundo y en varios países de Iberoamérica, se ha agrietado a las poblaciones por ejemplo, en el tema del aborto, con los pañuelos verdes, que son pro aborto, contra los pañuelos celestes, que son pro vida. Son todas, ingenierías sociales para dividir a las sociedades. Usted sabe que Nicolás Maquiavelo, en su célebre obra El Príncipe, él dice que si un gobierno o una pequeña élite de gente quiere mantener el poder sobre una gran masa, dice, él ahí publica la famosa frase que dice: divide y reinarás, ¿no es cierto? Bueno, de esto se trata, ¿no? Las élites utilizan mucho esto en diferentes naciones. Cuando quieren controlar a la población, la dividen, sacan un tema a través de los medios, que ellos saben que ese tema, esas polémicas que crean a través de los medios de comunicación, ellos saben que van a crear polémica, y por ende, al crear polémica, dividen a la población en dos bandos. Ellos lo saben y lo echan al ruedo precisamente por eso, porque quieren controlar a esa nación, quieren controlar las mentes, la psicología de esa nación, y nada mejor que dividir, echando un tema al ruedo, a la población en dos, ¿no? Dividirla, agrietarla. Los métodos o técnicas de disuasión contra los que se oponen, contra las agendas de las élites ricas planetarias, o del nuevo orden mundial, deben ser
de forma consciente, ¿no es cierto? Deben ser de forma consciente por parte de la élite. O sea, la élite sí sabe, ellos saben que todo lo que están haciendo lo están haciendo justamente para dividir a esa población y para que los ciudadanos de esa nación, al dividirlos en dos, se vuelvan unos contra otros. Porque ellos lo hacen, la élite lo hace de forma consciente. No se olvide lo que le acabo de decir recién, que para la élite la guerra psicológica es un arma y los medios de comunicación es la forma consciente de meterse en la casa de cada ciudadano para introducir esta guerra psicológica en cada hogar, en cada nación y en cada familia del planeta. Va captando por dónde va la idea. Ellos, para poder así, ellos poder aumentar su control sobre el ciudadano. Esto, ¿cómo lo lograron esto? Esto es lo que yo voy a hacer en mi primera parte, ¿no? ¿Cómo logró la élite o dónde empezó a elucubrar todas estas operaciones de guerra psicológica contra los ciudadanos de a pie? Lo empezaron a lograr a través de la psicología y la psiquiatría a partir de los años de 1930. Todo esto se empezó a gestar. Ellos fundaron en el año 1923, si no estoy equivocado, el Instituto Tavistock. ¿Y qué es el Instituto Tavistock? El Instituto Tavistock es el mayor instituto de planeación de guerra psicológica de masas. Y un personaje que fue uno de los pilares del Instituto Tavistock, que pergeñó todas estas estrategias e ingenierías de guerra psicológica, que ya vamos a llegar acá a quién fue un ingeniero, un doctor, muy hábil en todo esto. ¿Cuál fue la primera arma que se utilizó de laboratorio para después sí ya empezar en una nación para luego sí, si daba resultado, ya expandirlo a nivel global, estas técnicas y estrategias? La primera arma que utilizaron contra una población fue la eugenesia. ¿En qué lugar lo emplearon? Durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. El arma que se utilizó contra la población fue la eugenesia. ¿Y cuál fue la base argumental que utilizó Alemania contra sus propios ciudadanos? ¿Cuál fue el argumental, digamos, la excusa para implementar esto? Era la supuesta superioridad de la raza aria sobre el resto de las razas humanas, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los ideólogos de todo esto? Bueno, los psiquiatras nazis. Tenga en cuenta que, como se sigue haciendo hasta el día de hoy, cuando la élite quiere echar a rodar a nivel global una operación o una ingeniería social, primero empiezan probándola en una pequeña población. Eligen un país, una pequeña población, un pueblito, y lo ponen en práctica ahí. Si da resultado en ese pueblito, recién después ahí lo lanzan todo a nivel global. Esto es como cuando se prueba un medicamento. Con un medicamento y quieren probar a ver si va a dar resultado o no contra una determinada enfermedad. Entonces lo primero que se hace es hacerlo a pequeña escala, las pruebas, y si da resultado después se lanza a gran escala. Recuerden que todo es como primero se prueba en lo micro para luego, si da resultado, largarlo en lo macro. Así trabaja la élite, tengan en cuenta esto. Los psiquiatras nazis fueron los ideólogos de todo esto, ¿no? Empezar a probar en lo micro para después, si daba resultado, largarlo en lo macro. Estos utilizaron esta ciencia de la mente, que es la psiquiatría, para destruir la mente, buscando modificar la conducta a través de lo que se dio en llamar terapias de aversión. ¿Qué es una terapia de aversión? Bueno, yo lo busqué en el diccionario y el diccionario dice que una terapia de aversión es el tratamiento psiquiátrico basado en exponer a un individuo o a un grupo de personas, sociedades, a estímulos
y experiencias desagradables para así producir un quiebre psicológico en ese individuo o en esa población, para hacer que esa persona o grupo de personas se sometan a determinadas situaciones y vayan normalizando lo que en realidad terminará empobreciendo su calidad de vida y denigrando su dignidad de persona humana. Fíjese qué monstruoso y qué enfermas están estas élites ricas planetarias que están detrás de todo gobierno y detrás de toda operatoria contra los ciudadanos de pie, como usted y como yo, ¿no? Bien, pasemos al punto 2. ¿Qué modelo se buscó para transformar a la psicología y a la psiquiatría en un arma de guerra psicológica? Bueno, el modelo fue la guerra, o sea, todas estas técnicas y estrategias a nivel globales que hoy se lanzan contra los ciudadanos de a pie por parte de la élite rica planetaria y a través de sus medios de comunicación, el modelo fue la guerra convencional. Pero lo que hicieron con estos métodos de guerra convencional fue trasladar estos métodos, todos trasladarlos, direccionándolos todos pura y específicamente al campo de la mente. Al campo de la mente. ¿Quiénes son los actores de todo esto? Las élites ricas, declarándole la guerra a los ciudadanos de a pie, a los trabajadores de todo el mundo, ¿no? De todo el globo. Bien. ¿Quién fue el gran maestro, ¿no es cierto?, de esta guerra psicológica que empezó a planificar y orquestar toda esta guerra psicológica contra los ciudadanos, ¿no es cierto? Y este fue, atienda este nombre, este fue el doctor John Rawlings Rees. Es desde el año 1945 que las ciencias psicológicas comenzaron a seguir los lineamientos de este hombre para combatir todo tipo de oposición por parte de los ciudadanos de a pie a las agendas de las élites ricas planetarias. Él escribió un libro que se llama La transformación de la psiquiatría a través de la guerra. Su título en inglés es The Shaping of Psychiatry of War. Ese es el nombre en inglés de este libro que escribió el doctor Rees. Y en este libro, el doctor Rees escribe acerca de la necesidad de crear grupos de psiquiatras que actúen como una especie de grupo de choque de un gobierno determinado. Puede ser el gobierno de Alemania, puede ser el gobierno de Argentina, puede ser el gobierno de Brasil, cualquier gobierno del mundo, ¿no es cierto?, que elucubrando determinadas estrategias y técnicas, traten de empujar a la mayor cantidad de ciudadanos hacia un estado de psicosis, a través justamente de emplear técnicas de modificación de la conducta y con el objetivo de que la población se volviera sumisa y manipulable al nuevo orden mundial que se comenzaría a instalar. Fíjese cuando se empezó ya a trabajar para instalarnos el nuevo orden mundial. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, ahí empezó toda la operatoria hasta el día de hoy para empezar la guerra contra los ciudadanos, de esta guerra psicológica que fue lucubrada, como le dije, en el Instituto Tavistock, y que fue llevada a cabo por el doctor John Rawlings Rees. Y vamos a continuar con esto. Fíjese que hay enfermo y que todo está planificado. Acá no hay absolutamente nada hecho por azar, amigos. Bien, ¿cuál era la lógica de Rees, que a su vez se transformó en la lógica de las mentes de los que están detrás de imponernos su nuevo orden de gobierno mundial?
Bien, el doctor Riz decía que para lograr una verdadera transformación de la sociedad, ¿m? Había que lograr, mediante técnicas y estrategias de modificación y manipulación de la conducta, ¿eh? Que los ciudadanos y los trabajadores y opositores de un gobierno eh, a determinadas políticas sean vistos como gente poco productiva, gente neurótica o tóxica. O sea, lo que emplean ellos son técnicas de estigmatización de todos aquellos que se levanten en contra, en nuestro caso de hoy, en contra de su nuevo orden de gobierno mundial, estigmatizar a los ciudadanos que se levantan contra este sistema de cosas, estigmatizarlos, decirle que son gente poco productiva, que son gente tóxica, palabritas que usted las debe haber escuchado en otros ciudadanos, ¿no? Que los ciudadanos van incorporando a su lenguaje porque ese ciudadano que incorpora este lenguaje que las élites desde sus medios de comunicación les imponen no se da cuenta porque como es una guerra silenciosa contra su propia mente, muchos ciudadanos caen víctimas de estas operatorias, de estas y van incorporando el lenguaje de estas élites, decirle, llamar tóxico a otra persona, decirle que son gente poco productiva, que son gente resentida, y todas esas etiquetas que cuando uno le dice a esos ciudadanos que repiten como loro lo que ven en la tele, porque todo se trata de un lavado, de guerra psicológica a través del lavado cerebral, cuando uno les pide argumentos o los acorrala un poco con preguntas, no saben. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia más concreta cuando un ciudadano adopta el lenguaje que bajan las élites a través de sus medios de comunicación, no saben qué responder, porque repiten sin pensar. Entonces, le dicen a los disidentes del sistema que tratan de estigmatizarlo también como gente neurótica, loquitos de la conspiración y todas esas etiquetas que se le ponen, que cuando uno, a los que repiten todas estas palabritas, estas que son como una especie de palabras talismánicas, cuando uno los acorrala y les hace preguntas y les dice, bueno, decime por qué me decís esto, y uno empieza a darle argumento de por qué dice lo que dice, del otro lado no saben qué contestar. Entonces, al decirle, al estigmatizar a la gente con etiquetas, les decía, ellos dicen que eh, los trabajadores o determinadas políticas sean vistos, les decía, como gente poco productiva, gente neurótica o tóxica, loquitos de la conspiración, que solo obstruyen el progreso del país o del planeta, dicen ellos, ¿no es cierto? Eh, Bien, fíjense cómo van trabajando, ¿no? Y cómo muchos ciudadanos sucumben a esta guerra psicológica, ¿no? Ciudadanos que van empezando a hablar con las palabras, porque esto también es una guerra, la guerra psicológica está basada también en el tema de la guerra del lenguaje y de la narrativa, ¿no es cierto? Entonces, gente que empieza a decir palabras o a hablar con palabras que las élites ricas planetarias les bajan a través de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué propone entonces el doctor Riz? Él propone, a través de la manipulación psicológica de masas, que todos aquellos ciudadanos de a pie, o sea, usted y yo, que se opongan a las agendas del establishment global rico, sean estigmatizadas como gente neurótica, loquitos de la conspiración, gente resentida. Para esto, a través de la psiquiatría y de los psiquiatras, buscan tener cada vez más influencia política en las decisiones de un gobierno, creando una especie de consejo, ¿no es cierto? Crean como gabinetes que está compuesto por gente de psicólogos y psiquiatras que se encargan de elucubrar a los gobiernos políticas de manipulación de la conducta y todo eso, que después se aplicarán sobre las masas, ¿no es cierto? En donde estos digan, o sea, en estos
este equipo de psicólogos y psiquiatras que muchas veces trabajan para los gobiernos, para implantar determinadas agendas en la población, lo que hacen es elucubrar técnicas y estrategias de manipulación donde ellos se ponen como señores diciendo quién es gente normal y quién no lo es. Por supuesto que la gente normal, ellos van a decir que son los que aceptan sus agendas y se someten a las mismas. Y quienes se opongan, o sea, todo ciudadano pensante que se oponga a lo que le quieren imponer, a ese lo van a estigmatizar de que es una persona antisocial, que es un loquito de la conspiración, que es un neurótico. Va entendiendo cómo nos buscan manipular desde las élites ricas planetarias que están detrás del nuevo orden mundial y a través de sus medios de comunicación. Va pudiéndolo entender, amigo. En conclusión, y ya para ir terminando, vemos entonces que el doctor Rees propone para controlar a la población, ya en aquellos años, fíjese, ¿no? Ojo que todo esto que le estoy diciendo es lo que se aplica hoy. Yo le estoy contando dónde nació todo esto de la guerra psicológica de masas y cómo hasta el día de hoy se sigue implantando. Usted, al entender esto, dónde nació y cómo se utiliza para manipular a las masas e imponerle muchas veces políticas y cosas que van en contra de los propios intereses del ciudadano de a pie, usted va a empezar a conectar muchas cosas que usted ve en la calle, va a empezar a conectar a cómo los gobiernos, por qué los gobiernos muchas veces toman medidas políticas y económicas contra los propios ciudadanos. Usted va a poder empezar a conectar todo esto si entiende todo esto que yo le estoy contando hoy, que le estoy contando hoy, sí. Decía entonces, en conclusión, vemos entonces que el doctor John Rees proponía, ¿no es cierto?, ya para controlar a la población, métodos de destrucción total y consciente de la vida mental de la sociedad mundial, particularmente de los disidentes al sistema, ¿eh? hacia de los disidentes del sistema hacia una aceptación, ¿eh? Haciendo que el ciudadano acepte al sadismo y a la irracionalidad como algo normal entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Fíjese, eh, las políticas de género, todas estas políticas de transgénero, políticas LGTB, todas cosas que son cosas irracionales porque van contra el mismísimo orden natural de las cosas y las personas. Vienen toda esta bajada de línea son métodos de manipulación de masas. Todo esto que hacen los medios para hacernos ver a esta gente como gente que tiene derechos y que toda esta operatoria, son todas operatorias de guerra psicológica contra los ciudadanos de a pie, ¿no? Muchísimos de los cuales lamentablemente han sucumbido y han entregado su mente y su psiquis a esta gente al aceptar de que todo esto sí, de que mirá que bien, che, hoy estamos en un mundo de derechos, de diversidad, claro, pero usted, por ejemplo, en el caso del tema de las políticas de género, usted, que son totalmente antinaturales, una sociedad debe desarrollarse a la par del orden natural. Una sociedad que se va desarrollando en sentido contrario al orden natural es una sociedad que va a chocar y va a ser cada vez más caótica y entrópica. Bueno, sin embargo, a muchas nos están esto de las políticas de género, del transhumanismo también, todas estas agendas que hoy están bajando línea, las del aborto, son todas y que también se conoce como agendas de la cultura de la muerte. Exactamente, ahí se da cuenta, ¿ves? Están como tratando de que una gran masa de ciudadanos asimila la cultura de la muerte, el transgenerismo, las políticas de aborto, el transhumanismo, todas estas políticas están tratando de que acepte como algo normal a la cultura de la muerte. Y así van operando en la mente de los ciudadanos. Van haciendo como una guerra psicológica. La que les decía, ¿no? Que entonces veíamos
repito, que el doctor Riz propone para controlar a la población métodos de destrucción total y consciente de la vida mental de la sociedad mundial, particularmente de los disidentes al sistema, hacia una aceptación del sadismo y la irracionalidad como algo normal. Lo que buscan es la creación de seres humanos desprovistos de buena formación intelectual, porque eso no les conviene a la élite, gente pensante es lo que no quieren, para que así sus mentes puedan ser manipuladas y destruidas cuando éstas no se sometan y disientan con las agendas elitistas. Bien, esto era lo que les quería contar hoy, ¿no? Dónde surge todo este concepto y cómo hasta el día de hoy estamos bajo una guerra psicológica todos los días. Automáticamente que una persona prende el televisor en su casa, si no está preparada, si no sabe en realidad cómo se mueven las cosas detrás de bastidores, aquello que el ciudadano de a pie no puede vislumbrar, si no sabe eso, muy probablemente, perdón, ese ciudadano al encender su televisor va a empezar a someter a su mente y a su psiquis a un ametrallamiento, digamos, de lavado de cerebro, de quebrantamiento de la psiquis. Usted fíjese que uno de los métodos que utiliza la élite continuamente son las malas noticias. Buscan que nuestra vibra esté siempre baja, nuestra energía esté siempre baja, buscan desanimarnos, buscan que siempre estemos preocupados, que estemos tensos, porque ellos saben que una persona que está tensa, que está preocupada, saben que es una persona que se bloquea para pensar, que no puede pensar, y por lo tanto, como no puede pensar, es más manipulable y más manipulable para ellos y para las agendas que ellos nos quieren imponer, ¿no? Así que bueno, amigos, esto era lo que les quería contar hoy. Dónde nacieron todos estos métodos de guerra psicológica que hasta el día de hoy, todos los días, repito, y disculpen que sea tan reiterativo, cuando uno prende la televisión, si no sabe todas estas cosas, tampoco va a saber que cuando prende la televisión y pone un noticiero, está sometiendo su mente y su psiquis a un ametrallamiento y lavado de cerebro que impresionante. La guerra de la élite hoy y de los ciudadanos se está librando acá, en la mente. La mente y el alma de los ciudadanos. Y las almas, porque también es una guerra espiritual. Yo de esto hablo también en mi otro canal, en La Palabra Revelada, hablo de esto. La guerra no es solamente por la mente y la psiquis de los ciudadanos, sino que fundamentalmente es una guerra espiritual. Yo los invito a que ustedes vayan a mi canal La Palabra Revelada, donde ahí ya toco temas más espirituales, teológicos, y que es como una especie de ensamble con Oíd Mortales XT, el otro canal. Bien, amigos, yo les doy muchísimas gracias por estar una vez más mirando este video. Les mando un cálido abrazo. Que tengan buena semana y nos estaremos viendo en un próximo video programa de Oíd Mortales XT, el canal de temas varios y de opinión. Si buscan mi canal, búsquenlo poniendo Oíd Mortales XT en mayúsculas. En mayúsculas. Les mando un abrazo. Chau, chau, y gracias una vez más por estar ahí. Suscríbanse. Chau, chau.